Vamos a analizar sus palabras. Lo hacemos con la ayuda de Javier Ferrer. Muy buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cómo te ha parecido que ha gestionado Christine Lagarde sus mensajes en la rueda de prensa, reconociendo que hay una preocupación unánime por esa inflación, unos riesgos al alza en el caso de la inflación y bueno, pues esa subida de precios que va a ser más alta de lo que esperaba? Ahí hemos visto un cambio fundamental respecto a lo que nos decía en diciembre, cuando todavía esperaban que el IPC de enero pudiera bueno, pues servir para sus argumentos de una bajada de los precios. Evidentemente. Y si realmente no ha querido suscribir de una forma mucho más directa una posible subida de tipos más rápida de lo esperado, que era en cierto modo lo que el mercado en cierto modo lleva esperando como cambio con respecto a octubre del año pasado, a día de hoy se planteaba ya, se descontaban hasta incluso 2 subidas a lo largo de este año 2022 y algunos hablaban de 3 subidas. Sinceramente yo considero que ha marcado un cambio claro de tendencia. Los temores del mercado y la preocupación que la inflación no era coyuntural, sino que era de verdad, era cierta, estaba aquí y está aquí para quedarse. Evidentemente es lo que ha marcado este movimiento tan fuerte que se ha producido en el ámbito de los bonos del Estado, en particular el bono español a 10 años que ayer cerraba en niveles del 0,85% de rentabilidad. Hago referencia al bono abril 2032, que es el que hoy se ha vuelto a subastar y es el que se va a convertir en el benchmark en los próximos días como referencia en la deuda pública española. Ahora lo estábamos viendo en niveles del 1%. Esto significa un movimiento muy relevante que no lo parece en la rentabilidad, pero en lo que es el precio ha supuesto una caída en precio del 1,35%. Es decir, cualquiera que hubiera comprado ayer estos bonos hoy tiene un 1,35 menos de valoración con respecto a la que tenía ayer. Entonces, bueno, insisto, es evidente que el mercado ya empieza a ver que marzo puede ser el momento cuando ya nos marquen claramente hacia dónde vamos en tipos de interés, pero se está produciendo ya el cambio. Los mercados estaban a la expectativa, insisto, se descontaban, no se descontaba con esta fortaleza quizá. Tenemos que ver la digestión que hace el mercado, porque todavía se ha quedado, dados estos fuertes movimientos, con muy poca liquidez y muy poca profundidad, y por lo tanto es mucho más difícil hacer o llegar a conclusiones. Vamos a ver el comportamiento a lo largo de esta tarde y en la mañana siguiente, y es cuando podremos hacer una auténtica evaluación de la lectura del mensaje del Banco Central Europeo de hoy. Dentro de ese mensaje nos emplazaba Christine Lagarde a las reuniones de marzo y junio como fechas clave para seguir evaluando, ¿no?, todos los datos de inflación, de crecimiento y todos los riesgos. El mercado mira el último trimestre del año como momentos para bueno, pues ver ya esa subida de tipos, a pesar de que Christine Lagarde ha dicho que ve improbable que se suban en 2022, pero en cualquier caso no ha sido tan tajante como fue en la reunión de diciembre. ¿Miras tú también, Javier, a esa recta final del año? Sí, bueno, yo quizá contemple, para mí sigue siendo, como la última vez que hablamos, fundamental el efecto del crecimiento. Y el crecimiento, estamos viendo buenos datos en general en las economías europeas, con expectativas de crecimiento importantes a lo largo del año, un poco inferiores a las que se preveían, pero también hemos visto recientemente en España datos de empleo que son significativamente optimistas para la actividad en los próximos meses. Por lo tanto, yo creo que cuando se despeje cualquier tipo de duda, que ya claramente el mercado ha despejado con la inflación tan alta que va a seguir a lo largo de este año, y veamos algo de crecimiento, es cuando va a ser el momento. Yo pienso que dado los movimientos, quizá el mes de septiembre, para el mes de septiembre podamos contemplar una primera subida de tipos de interés, y si las cosas se mantienen más o menos estables, otra segunda subida para el mes de diciembre.
Bueno, pues apuntamos esos 2 meses, septiembre y diciembre, para vigilar. Si te parece, te pregunto también, Javier, por el otro banco central que hoy se ha movido ficha, ha sido el Banco de Inglaterra al 0,5%. Ya había movido tipos en diciembre, es la primera vez desde 2004 que efectúa estas 2 subidas consecutivas. Y, bueno, pues por ejemplo, hemos visto las acciones de un Banco Sabadell o de algunas entidades expuestas a este mercado que se beneficiaban. Vemos, por un lado, al Banco de Inglaterra, a la Reserva Federal de Estados Unidos y, por otro lado, al Banco Central Europeo, que de momento parece que se queda un poco descolgado. ¿Qué puede suponer esto para los activos europeos? Bueno, inicialmente, sin entrar en detalle de la renta variable todavía la europea está sustancialmente barata con respecto a la renta variable norteamericana, que es en gran medida la que se llevó todos los premios a lo largo del 2020-2021. Yo creo que para este año, si nos acompaña el crecimiento y los tipos al menos se ven o se mantienen, añadido a las entradas de flujos, sobre todo de ayudas por parte de los nuevos programas europeos, eso va a permitir todavía que fluya mucho más rápidamente la riqueza. Los bancos hemos visto que han tenido unos muy buenos resultados comparados con los años anteriores, no solamente los bancos españoles, sino lo hemos visto en prácticamente toda la banca internacional, lo que quiere decir que habrá más capacidad también de préstamo y eso hará también más evitable la intervención del Banco Central Europeo a la hora de presionar o tener que prestar a los bancos para que puedan inyectar esa liquidez a los distintos mercados, sobre todo a la actividad real de las economías de cada uno de los países. Por lo tanto, yo no creo que haya una crisis importante en cuanto al crédito. Sí es cierto que existe mucha volatilidad, pero también hay muchos instrumentos que te ayudan a cubrir esas necesidades en un momento determinado. Yo creo que la fluctuación más relevante se va a producir en los tipos, en la curva de tipos de interés del swap, que está directamente vinculada a la de bonos. La de crédito yo creo que ya había empezado a desvincularse y a ampliar los spreads. Siempre son una buena alternativa de inversión con respecto a la deuda pública, aunque su liquidez sea inferior, pero los márgenes son claramente superiores y hay que aprovechar estas coyunturas de repuntes en un momento determinado de las rentabilidades para también contemplar seguir invirtiendo dado que si vemos el crecimiento de la economía, las empresas europeas seguirán fortaleciéndose y por lo tanto el efecto de impagos lo podemos dejar prácticamente, hacerlo desaparecer y bajar todos los índices de volatilidad y de riesgo. ¿Y qué me dices del euro? ¿En qué posición queda el euro después, bueno, pues de esos movimientos que ya tenemos claros de los principales bancos centrales? Hoy, de momento, cuando hablaba Christine Lagarde, lo veíamos apreciarse y ahora mismo 1,14 ya. Tenemos en el eurodólar con ese rebote del 0,9%. Sí, así es, pero todo viene porque se está descontando una o dos subidas de tipos, como te comentaba hace un momento, a lo largo del año. El tipo forward claramente empieza a moverse con mucha más rapidez porque la economía americana ya tiene prácticamente descontado, en el dólar tenía descontado este movimiento con esa apreciación de casi el 20% que había tenido el dólar con respecto a la moneda europea. Yo creo que ahora mismo descontando, o sea, los movimientos iniciales que se preveían hace un mes y medio, era que prácticamente no hubiera subida de tipos en el 2022 por parte del Banco Central Europeo y que fuera en el 2023, primer trimestre, cuando empezáramos a ver esto. Claro, ha cambiado claramente el objetivo que contempla el mercado y con dos subidas de tipos de interés, la apreciación del euro era más que evidente. Todavía, insisto, tenemos que digerir bien, pero yo creo que va a seguir consolidándose según vayan pasando los días. En este rango, 1,14, 1,16, es donde podría consolidarse el euro con vistas a las posibles subidas de fin de año. No creo que haya un movimiento mucho mayor que ese. Bueno, pues tomamos nota, el nivel 1,14, 1,16 y seguimos vigilando los bonos. Javier, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Un placer. Gracias a vosotros.